Guatevisión presenta. No nos interesan los plazos. Lo que nos interesa a nosotros es entregar un informe objetivo, un informe transparente en el menor tiempo posible. Inquisidora ante juicio contra el presidente Jimmy Morales asegura que no respetará el plazo fijado por el Pleno. Presidente Jimmy Morales ha permanecido durante 16 días alejado de la prensa y sin dar declaraciones. El material que hemos aportado Ministerio Público CICIG es altamente valioso para orientar a los señores diputados. Así es de que me parece razonable un plazo de 5 días. Así lo decía la fiscal al hablar de que el tiempo que tiene la comisión es suficiente para realizar la investigación. Mensaje de texto, pero no quisiera ahondar porque no estoy autorizado para ello. Entonces, lo importante aquí es que el mensaje llegó, pero a mí honestamente cuando mensajes de ese tipo me llegan, pues es señal de que voy por la ruta. Procurador de los Derechos Humanos denuncia presiones que son enviadas por mensajes de texto a su teléfono celular. Además, Marvin Montiel, alias El Taquero, sorprende en audiencia con propuesta de matrimonio. Noticias del mundo: el huracán Irma causa daños materiales importantes en las islas de San Bartolomé y San Martín en el Caribe. En más noticias, habitantes de Haití y Miami están en alerta ante el paso del potente huracán Irma. Hablamos del deporte porque el campeón municipal, con algunos apuros, derrota a Siquinalá 2-1. Austriaco Stefan Denlief se impone en la 17ª etapa de la Vuelta a España. En noticias del mundo del espectáculo, uno de los grandes cómicos de México, Eugenio Derbez, será abuelo. Hay más información porque el trabajo de la Comisión Pesquisidora podría extenderse algunos días más. Se lo vamos a contar. En un comercial de Michigan, 4 mujeres se interesaron a la vez por el mismo cuaderno y armaron una pelea hasta sacar un arma de fuego. Esto es Viva la Noticia. Amigos, buen día, bienvenidos a Viva la Noticia. Como siempre, la información de primera mano para arrancar con los temas importantes de Guatemala y el mundo en este jueves 7 de septiembre del año 2017. Vero, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias. Bienvenida. Buen día para ti también, Ricardo. Es un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes en casa. Todos los guatemaltecos que sabemos desde ya están levantados para poder iniciar muy bien su jornada. Y comenzamos hablando del clima, por supuesto. En instantes vamos a hablar de lo que está pasando con el huracán Irma y toda esta situación que se está generando en buena parte del Caribe y ya llegando a territorio estadounidense. Pero ahora sí, vamos con la información del clima para hoy. 17 grados centígrados es la temperatura de la meseta central. Así amanece Guatemala con nublados parciales y por supuesto una gran posibilidad de lluvias en horas de la tarde y horas de la noche, características de la temporada. 5:49 el clima para hoy. Ya teníamos los titulares donde tenemos buena parte de los temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta jornada informativa, pero comenzamos con las noticias y algunos puntos importantes. Ya nos acompaña la gente de la Conred para hablar del clima en el país, pero ahora vamos a hablar de otro tema que también es importante precisar haciendo una crónica de lo que ocurría hace algunas horas. Vero. Tenemos que ubicarnos específicamente en Villacanales y como autoridades de la Conred y de tránsito de la Policía Municipal de Tránsito de este lugar han señalado que para hoy se espera que se normalice la circulación en la carretera que conduce a Boca del Monte y hacia la colonia Santa Fe en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, y por esto los avances en los trabajos de recuperación del área tras el socavamiento que ocurrió en el kilómetro 9 de dicha ruta. Pese a ello, se ha señalado que únicamente se abrirá el paso para transporte liviano y restricción continua para el transporte pesado.
Ante ello, solicitan a los conductores respetar la señalización y la orientación de los agentes, esperar el turno, no circular contra la vía, esto con el fin de llevar un orden y evitar complicaciones. Y atención, porque la Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales para hoy anticipa que se van a instalar los carriles reversibles en los horarios habituales, para que usted lo tome en cuenta. 5 de la mañana, 50 minutos, hablando de la labor de la Comisión Pesquisidora. Ya ayer tenía su primera jornada de trabajo, pero tenemos que contarles también qué decía la fiscal Temaldana en relación al tema. Importantes declaraciones. Ella dijo que el Congreso debe declarar con lugar el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales a fin de que avance la investigación sobre financiamiento electoral ilícito. La Comisión Pesquisidora ya está integrada y tiene 5 días de plazo para rendir un informe que sugiera al Pleno Legislativo si se debe o no retirar la inmunidad a Morales. La jefa del Ministerio Público pidió comprensión en el sentido de que necesitamos retirar la inmunidad del país y que necesitamos transparentar el financiamiento electoral ilícito. Además, se secundó lo dicho por Iván Velázquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, quien señaló que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca, cuyo combate va directo al corazón de la corrupción. El antejuicio transcurre en medio de la crisis que desató el presidente Jimmy Morales al declarar non grato a Velázquez y de ordenar su expulsión de Guatemala, medida que anuló la Corte de Constitucionalidad. Bueno, y hablando de este caso, tenemos que mencionar, obviamente, esta comisión que fue integrada a través de sorteo por distintos partidos políticos para realizar esta etapa de investigación en el Poder Legislativo. Tenemos que hablar, sí, de cómo esta comisión integrada en el Congreso para conocer el antejuicio, Sindicado de Financiación Electoral Lícita, hablamos de Jimmy Morales, comenzó con el análisis del voluminoso expediente enviado por la Corte Suprema de Justicia y sin elaborar el cronograma de trabajo. El presidente de la instancia, Julio Xcamey, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza, explicó que por ahora no pueden anunciar un cronograma de trabajo sin antes evaluar el expediente que tiene al menos 963 folios. Además, porque el secretario de la comisión, Juan José Porras, del partido Visión con Valores, también de oposición, se encuentra fuera de Guatemala y no volverá hasta el jueves. Xcamey dijo que el cronograma no se presentará aún porque tampoco tiene idea de qué funcionarios tiene que citar la comisión. Además del sindicato, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, quienes solicitaron el antejuicio el pasado 25 de agosto. Aunque la ley no establece un tiempo para que se entregue el informe al Pleno, el Congreso le dio a esta instancia un plano de 5 días, pero Xcamey anunció hoy que de ser necesario pedirá una ampliación del tiempo. Gabriel Heredia, de la UNE y vocal de la Pesquisidora, explicó que se han declarado en reunión permanente para estudiar el extenso expediente que contendría las pruebas contra Morales, que recordemos fue secretario general en el año 2015 del partido Frente de Convergencia Nacional, con el que ganó la presidencia de la República, un partido político sin, obviamente, los elementos que requería en su momento la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral, y a través de esto se presenta la denuncia respectiva. Ese es el tema del día y por eso tenemos a su disposición nuestras redes sociales para poder compartir su opinión al respecto. Es una buena oportunidad para que usted se exprese y que vaya conociendo temas que tienen que ver con esta realidad que hoy está exigiendo la Comisión Pesquisidora. ¿Creen que 5 días son suficientes para que la comisión entregue el informe de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales? Ellos dicen que quizá necesiten algo más de tiempo. Con el hashtag BLN Informe Comisión usted puede participar en Twitter. Además, nuestra pregunta está posteada desde hace ya varias horas en Facebook para poder recopilar comentarios de los guatemaltecos que usted estará viendo en el transcurso de nuestro programa. Bueno, atención con la información, ya llega Lorraine con todos los datos del clima y tenemos que anticipar muy rápidamente lo que está pasando con los huracanes, porque obviamente hablaremos del saldo de lo que ha pasado hasta estas horas con este huracán que golpeó este miércoles, lluvias y vientos sin precedentes en las Islas Vírgenes, la costa noreste de Puerto Rico, sigue su trayectoria que podría llevar a devastar Florida. Mientras tanto, otros 2 huracanes se formaron en el Atlántico. Hablamos de Katia, que está al frente de las costas mexicanas en el Golfo de México, y José, ubicado lejos de la tierra del Caribe. Bueno, ya le vamos a contar detalles de lo que se refiere al clima, pero hablando de los saldos, largas filas de vehículos se observaron en las gasolineras de Florida, donde los ciudadanos se abastecen de combustible ante la inminente llegada del huracán Irma de categoría 5 en este momento. El Aeropuerto Internacional Princesa Juliana de la isla de San Martín, el tercer aeródromo con mayor número de pasajeros del Caribe, resultó devastado por el paso del huracán Irma de categoría 5 por las Antillas Menores. Podría llegar a México, en un ratito ya le contamos entonces qué es lo que ocurre con el paso del huracán Irma y todo lo vinculado al clima y cómo está repercutiendo. Ya viene la información para que usted tenga todos estos datos, imágenes,
de esto que estaba ocurriendo y que sigue ocurriendo en esta zona del mundo. Y hablamos de la visita de su santidad. Finalmente llegaba a Colombia, una de las visitas más esperadas. Claro. Ya está el Papa Francisco en suelo colombiano. Y va a estar en este país sudamericano durante los próximos 5 días en una visita que se espera sea para sanar las heridas que ha tenido este país en torno al conflicto armado que han vivido los últimos años y que aparentemente ha cesado. Le queremos comentar que el avión que transportó al pontífice argentino a suelo colombiano aterrizó a eso de las 4:10 en una sección militar del Aeropuerto Internacional El Dorado, pocos minutos antes de lo previsto por los organizadores. Se creyó que arribaría con retraso debido a que el vuelo debió cambiar de ruta por la presencia del letal huracán Irma sobre el Caribe. Bueno, le comentamos que es la tercera visita de un papa a esta nación sudamericana luego de los viajes de Pablo VI y Juan Pablo II. Hablamos de los años 68 y 86. Francisco había prometido visitar Colombia después de que el país lograse desactivar un conflicto de medio siglo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, que costó la vida, recordemos, de más de 220.000 personas y lamentablemente desarraigó a miles de colombianos. Durante su visita se espera que el pontífice presione a los líderes colombianos para que aborden las disparidades sociales y económicas que alimentaron 5 décadas de rebelión armada, al tiempo que alentará al pueblo colombiano a equilibrar su necesidad de justicia con perdón. Bueno, precisamente en un mensaje en video difundido en la víspera de su partida, el Papa argentino pidió a todos los colombianos que den su primer paso y salgan al encuentro del otro por el bien y el futuro. Ese era el momento en el que llegaba el Papa. Ahí lo está recibiendo el presidente colombiano, obviamente con la satisfacción, el pueblo y con toda la alegría con la que se recibe a un personaje de estas características, bailes típicos, los niños saludando al Papa con pañuelos blancos. Realmente fue uno de esos momentos tan emotivos que esperamos en algún momento vivir aquí en Guatemala. La Sin duda de su alguna, santidad, el Papa Francisco, ¿verdad? Esperamos, sin duda alguna, él tiene como prioridad, estamos hablando de un Papa latinoamericano, así que seguro tiene diferentes países en su lista en los próximos años. Bueno, sí, la verdad que sí, hay varios lugares a los que pretende ir. No ha confirmado desde que es nombrado Papa, no va a la República Argentina. Y esto ha generado en los argentinos sentimientos encontrados, porque a Colombia, a otros países latinoamericanos. Pero seguro los tiene ya esperemos en que en la algún lista. momento esté en agenda la llegada del Papa. Hablamos del clima, del paso del huracán Irma por Estados Unidos, donde se está esperando ya, y lo que puede ocurrir en el país también con las temperaturas. Y por supuesto está Lorraine Quinto, que es la experta y tiene información importante para compartir. Hola, ¿Cómo Lorraine, estás? Buenos días compañeros. Hoy sí amanecemos con muchísima información que compartir con todos ustedes, no solamente respecto a Irma, sino a otros 2 fenómenos que podrían estar cerca del territorio guatemalteco y que podría de repente tener algún efecto directo. Iniciamos entonces con estas imágenes que le colocamos en pantalla respecto al huracán Irma, que llegaba entonces ayer al Caribe, tocaba tierra entonces específicamente en Puerto Rico y República Dominicana. Hoy les presentamos estas imágenes de calles inundadas, techos volados, automóviles sumergidos y árboles caídos en las islas afectadas por el huracán Irma, el segundo más fuerte en la historia del Atlántico, solo detrás de Allen, que afectaba en 1980. Déjenme contarles que Irma alcanzó los 298 kilómetros por hora con una categoría 5, como les mencionábamos de muy temprano. Su tamaño es semejante a Francia, para que usted más o menos se haga una idea del tamaño de este huracán. Genera destrucción en las islas caribeñas de Anguila, Antigua y Barbuda. Barbuda deja un saldo del 90% de destrucción en esa ciudad. Se traslada también a las islas de San Bartolomé y San Martín. En San Martín también deja una persona fallecida y el aeropuerto de San Martín queda inaccesible. Esta mañana se encuentra sobre las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana. Sin embargo, el ojo del huracán se encuentra a una distancia de 50 kilómetros por hora del territorio puertorriqueño, por lo tanto podría no estar afectando tanto como afectaba el día de ayer a Antigua y Barbuda. Se acerca a República Dominicana, Islas Turcos y Caicos y llegará al sureste de Bahamas esta tarde, y para el día viernes, para el día de mañana, podría estar llegando a Cuba y también a las costas de la Florida. A partir de las 7 de la mañana hoy iniciarán la evacuación en las costas de la Florida de unas 100,000 personas a 8 refugios que tienen ya habilitados. Vemos también imágenes de personas que se encuentran en el centro comercial, en el supermercado, donde pues están tratando de abastecerse de insumos, de alimentos, de cosas que les podrían ser útiles
tras la catástrofe que precisamente podría estar afectando entonces algunas islas del Caribe. Vemos entonces que también se acerca a Haití y Cuba. Se espera entonces que en la noche del viernes, la noche de mañana, los efectos de Irma comiencen a sentirse, como les mencionaba, en la península de Florida, en el sureste de Estados Unidos. El sábado ingresará con mayor fuerza y lo peor llegará para el día domingo. Se desvió un poco, el huracán Irma se mantiene con categoría 5, sin embargo, si se sigue desviando podría estar afectando también Georgia y Carolina del Sur. Mantiene una potencia de categoría 5 al menos durante las próximas 48 horas en el Caribe, hasta el lunes que alcanza entonces la Florida. En San Bartolomé y San Martín se han registrado inundaciones en áreas por debajo del nivel del mar y el ministro del Interior de Francia dijo que los edificios del gobierno de las islas de San Martín, los más fuertes del lugar, fueron lastimosamente también destruidos. Las imágenes satelitales muestran un huracán perfectamente simétrico, un ojo muy claro, paredes de tormentas que se elevan y remolinos pequeños conocidos entonces, lo que genera por supuesto peligrosidad de este fenómeno. Aparentemente no parece desvanecerse, se mantiene bastante fuerte y podría afectar entonces el territorio americano para el día de mañana por la noche. Vemos también imágenes y tenemos que ver información acerca de Guatemala. Guatemala específicamente amanece hoy con una temperatura actual de 17 grados centígrados. Las posibilidades de lluvia se mantienen en un 100%, específicamente en la franja transversal del norte y el norte de Guatemala. Tenemos un huracán de categoría 1 llamado Karina que se encuentra ubicado en el Golfo de México, que podría también estar afectando el territorio nacional. Katia, perdón. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 48 minutos y el sol se estaría ocultando a partir de las 6 de la tarde con 11 minutos. Sin embargo, la alerta se mantiene también para el territorio nacional para que mantengan sus precauciones debido a este huracán categoría 1 que se encuentra en el Golfo de México. Para hoy tendríamos una fase lunar con luna llena, una iluminación del 99.11% y por supuesto la recomendación del día, como previamente les mencionaba, es para toda la población, que se mantengan alerta. No presentamos efectos directos todavía del huracán Irma sobre el territorio nacional. Sin embargo, como les mencionaba, sí tenemos un sistema de baja presión en el Atlántico y este huracán categoría 1 llamado Katia que se encuentra en el Golfo de México que podría estar generando lluvias, al menos para esta jornada y el resto del fin de semana. Enseguida completamos el reporte de Lorraine porque vamos en un ratito con el clima de vuelta. Hoy es noticia. Gracias, Lorraine Quinto. Ahí tenemos la información, todo lo que usted necesita conocer sobre el huracán, imágenes que en instantes vamos a compartir. Pero ahora hay que seguir yendo a las calles, ¿te parece? Tenemos información de lo que sucede a esta hora de la mañana para que todos ustedes, se formen una idea de en qué momento deben salir de casa. Y rápidamente empezamos por Carretera El Salvador. Recorridos que hacemos todas las mañanas, por supuesto, para ir observando que en carretera la situación está bastante tranquila. Ahí la tiene usted en pantalla, no hay mucha bruma, tal y como puede usted verlo, así que puede circular con total tranquilidad. Esto es lo que está pasando en Carretera El Salvador y en otro punto importante también de circulación. Como vemos, ahí tratando la Roosevelt, es bruma, ¿sí? El sol que empieza a salir y nos impide ver qué está pasando a esta hora en este lugar. Pero vamos a otro sitio, Vero. La calle Martí, por ejemplo, ahí la tiene usted en pantalla, en este momento no presenta ningún tipo de congestionamiento. Y con esas imágenes finalizamos nuestro recorrido del tránsito, 6 de la mañana con 2 minutos. Ahí ya tenemos mejor vista, hicimos un poquito de acercamiento, está fluyendo el tránsito en Calzada Roosevelt y nos vamos hasta el Boulevard Vista Hermosa. En un ratito vamos a tener la información también de lo que está ocurriendo en ese lugar donde hay algo de bruma cubriendo la calzada. Bueno, recién mostrábamos cómo llegaba su santidad el Papa Francisco a suelo colombiano, pero vamos con la agenda, con algunos temas importantes también de lo que va a pasar a lo largo de esta jornada. Le contamos, Verónica, cuáles son los temas y los días que, por supuesto, van a seguir con estas características. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar hoy, jueves 7 de septiembre? A las 9 de la mañana, en la Plaza de Armas, se tendrá el primer saludo del Papa a los colombianos. A las 9:30, reunión con el presidente Juan Manuel Santos Calderón. Bueno, posterior a ello, se tendrá una bendición a los fieles en el Palacio Cardenalicio, lugar en donde también tendrá un encuentro con los obispos. A la tarde se reúne con el Comité Directivo del Consejo Episcopal Latinoamericano y finalizará su primera jornada en Colombia. Para mañana también se tienen varias actividades. A las 9 de la mañana, por ejemplo, la misa papal en Villavicencio, que será para 400.000 personas. Luego a la tarde preside el gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las Malocas. A las 5:20 de la tarde en el Parque de los Fundadores visitará el Monumento Cruz de la Reconciliación. Más información porque el sábado 9 a las 10 el Papa visita la capital antioqueña, donde oficiará Eucaristía en el aeropuerto La Herrera. A las 3 de la tarde se reunirá con la comunidad que reside en el Hogar San José. Y en Medellín va a sostener encuentro con sacerdotes, religiosas, consagrados, seminaristas y sus familias. Esto será en La Macarena. El último
último día del Papa en Colombia también tiene actividades importantes. Francisco estará en Cartagena, donde hará una oración del Ángelus en el santuario de San Pedro de Claver. Previamente llevará a cabo la bendición de la primera piedra de las casas para las personas que justamente no tienen vivienda de la obra Talitha Cum en la Plaza San Francisco de Asís. Luego visitará la casa santuario de San Pedro Claver. Y al cierre de la agenda, que será en Cartagena a las 4:30, en Contecar va a celebrar la Santa Misa de la despedida. La agenda del Papa en Colombia, 6:05 y nos vamos a nuestras calles, a las calles de Guatemala, con toda la información como todos los días. Le damos los buenos días a Alberto con la historia del día. Alberto Cardona, así arranca la mañana. Viva la noticia contigo desde las calles. Gracias Ricardo, gracias Vero, compañeros en el estudio central, muy buenos días. Pues importante información se ha registrado durante las últimas 24 horas, donde los cuerpos de socorro han trasladado a varias personas que han resultado baleadas producto de los enfrentamientos entre pandilleros, producto de la serie de asaltos a mano armada que se han registrado en algunas unidades de los buses urbanos y extraurbanos que circulan tanto en Ciudad Capital como a nivel departamental. La PNC también durante las últimas 24 horas ha capturado a peligrosos pandilleros, hombres que se han dedicado a una serie de robos, principalmente robos a mano armada, despojando de teléfonos celulares, dinero en efectivo a todos aquellos pilotos que circulan por distintos sectores. Un claro ejemplo es esta nota que les presentamos, la historia del día, donde las fuerzas de seguridad capturan a peligrosos integrantes de maras que se han dedicado durante las últimas horas a cometer hechos delictivos. Según las fuerzas de seguridad, de realizar hechos armados en el sector de la Calzada San Juan. Fueron detenidos en el sector de la zona 7. La PNC los capturó luego que se habían robado una moto, que habían despojado a un hombre a quien golpearon. Robaron la motocicleta. A pocas cuadras fueron detenidos por la PNC. La moto no tenía el suficiente combustible. Se les localizaron armas de fuego y municiones. En la base de datos les aparecen varios ingresos a los penales. Los investigadores de PNC descubrieron que los detenidos son los responsables de la serie de ataques armados que se han registrado en la zona 7. Realizaban sus hechos armados en horas de la tarde y noche. Durante el año se han apoderado de más de 30 motos que luego las utilizan para el sicariato. Alberto, por la información, es lo que está pasando esta mañana y nosotros volvemos al instante contigo. Dos características que va a tener la agenda de esta mañana, Alberto. Esta mañana mucha recomendación, principalmente a usted, amigo piloto que circula por distintos sectores de Ciudad Capital. Se ha comentado por parte de las autoridades municipales que sí hay un retraso en la circulación de vehículos porque el clima de las últimas horas pues ha generado que muchos guatemaltecos tengan que madrugar. Muchos guatemaltecos han tenido pues una serie de problemas con sus vehículos. Se reporta por parte de las autoridades de la Municipalidad de Misco que en el sector de la Calzada San Juan es donde más retraso hay en la circulación de vehículos porque hay dos vehículos con desperfectos mecánicos. También para recomendación clara y necesaria para todas aquellas personas que circulan de las colonias como La Betania, tener mucha paciencia, mucha precaución. Se nos está reportando de último momento, de último minuto, que los pilotos han decidido esta mañana no prestar el servicio normalmente por la serie de hechos armados que se han registrado durante las últimas 24 horas. En las últimas 48 horas el dato es 4 ataques armados en contra de pilotos de la ruta 203 y 204 que circulan por la colonia La Betania. Nuevamente los pilotos han decidido no prestar el servicio al 100% y esto genera varias rutas del sector de la colonia La Betania que se registra congestionamiento vehicular porque muchos taxistas ingresan a esta colonia y ahí trasladan a personas para que puedan movilizarse hacia sus centros de trabajo o centros de estudio. También mucha precaución a usted, amigo piloto, que tiene previsto realizar el ingreso hacia el sector del Trébol. También se nos está reportando
que hay un bus con desperfectos mecánicos. Eso también está generando congestionamiento vehicular. Tómelo muy en cuenta. El sector de carretera a El Salvador también congestionamiento vehicular, sector de la zona 6 también congestionamiento vehicular, y también se nos informa que a partir de las 11 de la mañana se estará realizando una nueva manifestación frente a Casa Presidencial por parte de algún grupo de campesinos que estarán realizando una protesta. Ahí las autoridades municipales estarán cerrando el área y también el centro histórico se podría ver afectado por el congestionamiento vehicular. Son parte de las informaciones que usted tiene que tomar muy en cuenta. Tenga mucha precaución, mucha paciencia en la circulación en las distintas calles y avenidas de la ciudad capital. Imágenes de mi compañero en cámara Edgar Ramírez, soy Alberto Cardona. Con este tipo de información yo regreso a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias, Alberto. La información esta mañana de las calles, y nos vamos a otro punto porque también está Julio Daniel. Así es, Julio, te damos los buenos días. Cuéntanos en dónde estás ubicado y cuál es la situación del tránsito hasta ahora. Compañeros, muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, agradecemos a Alberto Cardona que nos ha actualizado acerca del tránsito vehicular en distintos puntos de la ciudad. Ahora nosotros nos ubicamos también aquí en la calzada San Juan, precisamente deriva desde el tránsito del Puente del Caminero una larga cola de vehículos que afortunadamente por el momento aún transcurre con cierta fluidez. Son 3 carriles los que ingresan desde este sector y que a lo largo de toda la calzada San Juan encuentran ya pues una gran cantidad de vehículos aproximándose hacia el sector de El Trébol. Una de las intersecciones un poco más complicadas sería la que se genera con la calzada Mateo Flores a esta hora de la mañana. Como sucede en muchos otros puntos a la ciudad capital, ya no solamente hablamos de ingresos a la ciudad, sino que también puntos un poco más centrales. Vemos entonces la salida de la calzada Mateo Flores, por el momento transcurre con cierta fluidez y sin lugar a dudas uno de los puntos más complicados sería el anillo periférico, justamente en su encuentro con la calzada San Juan, con la calzada Roosevelt, si es que se dirigen hacia la parte sur y se dirigen a la parte norte, ya saliendo de la colonia Betania y el Naranjo hacia el Puente del Incienso, se encuentra también una cola de vehículos esperando para pasar hasta el sector de zona 2. Continuamos con información que tenga que ver también con puntos complicados a esta hora de la mañana con respecto al tránsito vehicular, y tenemos que mencionar el tránsito que está completamente detenido en Villahermosa hacia Ciudad Real. Muchos usuarios hablan incluso de 1 hora de espera en ese sector para poder transcurrir hacia sus lugares de trabajo. Por eso le recomendamos a usted tenga mucha precaución, específicamente Ciudad Real, Villahermosa y el sector del Frutal antes de llegar a la parte de El Búcaro y Mezquital. Esto sería pues principalmente algunos de los puntos más cargados a esta hora de la mañana. Otros ingresos a la ciudad no se presentan con mayor obstáculo. Hablamos del ingreso a través de la ruta al Atlántico, ruta al Salvador, como bien ya nos mencionó nuestro compañero Alberto Cardona, cuenta con un vehículo detenido que genera una lentitud en la movilidad hacia el sector del Trébol de Vistahermosa. Con esta información vamos de vuelta al estudio y por supuesto deseándole siempre un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Julio, por la información, y continuamos con más noticias. Tenemos, como siempre, información para usted. Y vamos a hablar de las inundaciones en Escuintla. ¿Qué está pasando justamente en este lugar? Pues tenemos la información ya y algunos datos interesantes de estas noticias. De que fuertes lluvias de ayer por la tarde y noche causan en Escuintla el colapso de drenajes, afectando principalmente la Cuarta Avenida entre 12 y 13 calle de la zona 1, lo que ocasiona que se viera perjudicado el tránsito vehicular, así como a quienes en ese momento retornaban a sus hogares después de una jornada laboral. Debido a la cantidad de agua hizo que los drenajes no pudieran drenarla, acumulándose en las calles, y se inundaron. Negocios también resultaron afectados, pues el agua ingresó, y según los afectados esta problemática se da todos los años. No hay mantenimiento, aseguran. La Conred reportó que varios ríos incrementaron su nivel, entre ellos el Coyolate, ubicado en Nueva Concepción, el río Pantaleón, que pasa por Santa Lucía, Cochumalguapa, además del afluente María Linda en Itzapa, sin que se reportaran al momento desbordes. Esta es la situación que se está viviendo en Escuintla, las lluvias que provocan inundaciones en el lugar. Bueno, son las 6 de la mañana con 13 minutos. También tenemos información, una actualización sobre la salud de la agente de la Policía Municipal de Tránsito Municipal de Emixtra, Jacinta Lem, que es estable. Tenemos que recordar que ella fue atropellada por un piloto bajo efectos de licor hace 4 días y seguirá hospitalizada durante 3 semanas bajo tratamiento de los médicos especialistas. Según el informe médico, la agente de Emixtra, Jacinta, ya superó la crisis aguda de las primeras horas, está consciente, recibe alimentos y también visitas.
Además, se ha señalado que podría dejar el hospital en aproximadamente 3 semanas, pero por ahora sigue bajo tratamiento de cirujanos plásticos y ortopedistas. Desde que ocurrió el accidente, sus colegas de Mixtra le han manifestado apoyo incondicional. Jacinta lleva laborando 9 años en la institución, es originaria de Cobán, Alta Verapaz, madre de 2 menores de edad y gracias a Dios se encuentra ya estable en el hospital. Y a esta hora también, por supuesto, precisamos algunos otros puntos importantes. Revisamos con ustedes la prensa. Prensa Libre presenta. Con el primero o segundo café de la mañana, eso lo define usted. Vamos viendo qué trae Prensa Libre esta mañana. ¿Te parece? Vamos a ver entonces en primer lugar su portada. Portada informativa que habla obviamente de los huracanes que se están dando en simultáneo en distintas zonas del Caribe. Nula reacción del gobierno a fin del DACA. Defensa de migrantes en Estados Unidos es débil. Pese a que fueron trampolín electoral de Jimmy Morales, se han olvidado de los migrantes, dice la información. Colombia recibe al Papa Francisco. Tenemos que analizar la situación en el Congreso de la República, la comisión pesquisidora ante el tema del antejuicio al presidente Jimmy Morales, y es que aparentemente sí, esta comisión exhibe los primeros titubeos. Prometieron que permitirían el ingreso a la prensa a todas las reuniones, pero al final quisieron reunirse en privado. Bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? Esta suspensión del DACA que deja a toda esta gente con este mal sabor de boca por lo que puede ocurrir. Ejecutivo así debe el defensa de los soñadores. Expertos creen que el país no está preparado. La Cancillería es débil. Hay poca credibilidad del gobierno de Morales en Estados Unidos y continúan las reacciones porque el país como que ha mostrado muy poco interés por lo que le está pasando a los migrantes en ese lugar. Y tenemos que hablar del clima y estos 3 gigantes, así lo titula Prensa Libre, que están amenazando el Caribe y algunas partes del sur de Estados Unidos. Huracanes Irma, Katia y José azotan el Atlántico en Estados Unidos, México y Cuba. Aceleran las medidas de emergencia ante estos fenómenos climáticos. Las noticias que están ocurriendo en Guatemala y por supuesto lo que ocurre en el mundo porque hay portadas que destacar. Le damos los buenos días a Crista García y la información internacional. Preparada como cada mañana. Crista, buen día, bienvenida. Buenos días compañeros, feliz jueves para ustedes, ya casi finalizando la semana, pero la información no puede terminar aquí en Viva la Noticia. De inmediato nos vamos a hacer este recorrido completo, por supuesto, para que usted tenga la información del mundo, los titulares más relevantes de esta jornada. Iniciamos con el diario The Telegraph, que tiene ya usted en su pantalla y es nuestra portada del mundo. Sin duda alguna será el desastre natural que causa pues desgracia, es lo que dice la fotografía central y lo que va a abarcar los temas principales en los diarios del mundo. San Martín en ruinas, dice el diario The Telegraph. Entre otros titulares también destacan a los ministros y a los posibles puestos que son en la clima, agricultura e inmigración que posiblemente se van a cambiar. Vamos entonces al segundo diario y es Colombia, esta mañana con portadas principales sobre la visita del Papa Francisco. Dice, trae fe y alegría. Los jóvenes se convirtieron en la primera noticia positiva de la visita del Papa Francisco a Colombia, a quienes llamó a no perder la alegría y la esperanza. Este recorrido de su santidad hacia la Anunciatura congregaba a muchas personas creyentes de su paso. Allí está entonces la noticia principal de Colombia para este jueves. Y por último nos vamos a Centroamérica. La prensa de Honduras destaca en portada principal el más potente de la historia. Dice, huracán Irma de categoría 5, al menos 6 muertos y devastación deja Irma en el Caribe, mientras Florida se abastecen y surgen otros 2 ciclones en el Atlántico. Estaremos, como le comento, dando un recorrido completo en las noticias del mundo y abarcando también estos temas importantes más adelante. Buenos días. Bueno, y comenzamos ya con el repaso informativo, Verónica. Sí, tenemos que hablar de lo que sucedía ayer en el Congreso de la República con la Comisión Pesquisidora. Comenzamos entonces con la información y es que la Comisión Pesquisidora que analiza el expediente de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales asegura que no va a respetar el plazo fijado por el Pleno para entregar el informe circunstanciado, que era de 5 días. Hasta el momento no han fijado justamente el cronograma de las actividades, por lo que se desconoce la agenda que van a llevar para que puedan dejar entonces en claro cuál es su postura y si recomiendan o no el retiro de inmunidad al presidente.
La comisión pesquisidora integrada por el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales decidió dar tiempo para leer el expediente y posteriormente fijar las fechas en que citarán a las partes. Según el presidente de la comisión, Julio Ixcamey, pedirán una prórroga para entregar el informe, pues consideran que es un expediente muy amplio y que en 5 días no terminarán de analizarlo. No nos interesan los plazos. Lo que nos interesa a nosotros es entregar un informe objetivo, un informe transparente en el menor tiempo posible. La pesquisidora tiene que escuchar a las personas involucradas y, según los diputados, se podría citar a diferentes funcionarios, incluso personas del partido FCN Nación. Entre las entidades al Tribunal Supremo Electoral, que es de donde proviene una denuncia, mencionó al Ministerio Público y CICIG para que ratifiquen la denuncia y la solicitud de antejuicio al señor presidente constitucional, pero igual a la Intendencia de Verificación Especial, igual a la SAT, que son entidades que están mencionadas aparentemente en el expediente. La comisión acordó estos aspectos con 4 de sus integrantes, debido a que el quinto, Juan José Porras, quien funge como secretario, continúa de viaje. Hasta el momento se desconoce cuándo volverá a reunirse la comisión. Bueno, la comisión tiene un tema importante, un trabajo, no sabemos, serán los 5 días que se les otorgaron, así es. O habrá más tiempo, Vero, para el trabajo. Ellos decían que podían pedir alguna prórroga, del mismo la ley no establece un tiempo límite. Lo que sí es cierto es que los diputados que integran la comisión pesquisidora deberán leer cerca de 1040 hojas que conforma el expediente de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Por ahora se ha indicado que las reuniones respectivas se llevarán a puerta cerrada, aunque habían dicho que iban a permitir el ingreso de la prensa. Los diputados de la pesquisidora podrían tardarse varios días en leer el expediente de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Los documentos remitidos conforman 3 tomos con 963 folios, unas 1040 hojas. Dentro del expediente se encuentran los estados financieros del partido FCN Nación durante la campaña electoral de 2015, así también como algunos testimonios e informes del Tribunal Supremo Electoral. Dentro del antejuicio sobresalen algunos nombres, uno de ellos el actual jefe de bancada y secretario general del partido oficial Javier Hernández Franco, quien en ese momento fungía como secretario de Finanzas, pero también aparece que aportó dinero a la agrupación política. Un ejemplo es en agosto de 2015 que habría dado aproximadamente 53,000 quetzales, algo que se repite constantemente con otros meses. En el expediente se menciona el testimonio de socios de Cosiza, quienes habrían dado 229,000 quetzales en financiamiento a FCN Nación sin que se reportara al Tribunal Supremo Electoral. Este dinero se trasladó en cheques que recibió un hombre del partido oficial llamado Adín Maldonado, que podría tratarse del actual diputado y presidente de la Comisión de Finanzas o bien de su papá. Hasta el momento, el Ministerio Público y la CICIG solo han solicitado el retiro de la inmunidad en contra de Jimmy Morales y es el proceso que se sigue en el Congreso, aunque no se descarta que otros integrantes del partido también sean señalados de financiamiento electoral ilícito. Bueno, y saludamos esta mañana a Renzo Rosal, analista político. Renzo, buen día, bienvenido a nuestro programa. Como siempre, un gusto recibirte en Viva la Noticia. ¿Qué está pasando en relación al trabajo de la Comisión Pesquisidora? ¿Solicitan más días? ¿En qué escenario, en qué marco lo podemos encuadrar? Nos gustaría conocer tu opinión. Buen día, adelante. Muy buenos días. Bueno, como todos sabemos, ahora el foco de atención está en el trabajo de la Comisión Pesquisidora. En principio, en su integración, ese ya es un poco capítulo cerrado. En esta ocasión creo que un elemento es el factor tiempo, que indiscutiblemente se está utilizando con un sentido político. Es decir, por un lado está una decisión bastante controversial del Pleno que fija un plazo de 5 días bajo la presión propia de la bancada del FCN, la bancada oficial. Tal parecería que lo que quisieran es que se saliera rápido de esto y se trasladara al hemiciclo, al Pleno, bajo el supuesto de que ahí, y distintamente de que la Comisión Pesquisidora pudiera presentar una recomendación de quitarle el antejuicio al presidente, en el Pleno pudiera haber una correlación, digamos, desfavorable a ese asunto y por lo tanto salvarle la cabeza al presidente Morales. Pero al mismo tiempo creo que hay elementos siempre en materia de tiempos que corren en otro rumbo. La propia fiscal general planteaba ayer que es
sumamente evidente, digamos, y son muchas las pruebas que ellos mismos tienen ya y presentaron en forma resumida en la conferencia de hace 2-3 semanas, que indicarían que la comisión no requería más que 2-3 días para leer el respectivo informe, especialmente las conclusiones, las recomendaciones. Así que en principio creo que hay una utilización del tiempo, que recordemos que también está el escenario de quererle darle largas, digamos, al proceso, no solo en aras de que la comisión pueda leer con detenimiento ese miles y miles de legajos de documentos, sino también para aprovechar probablemente en términos ya más malévolos, digamos, el tema del presupuesto. Ahora en paralelo el tema del antejuicio corre, digamos, en un carril en donde en el otro está la discusión presupuestaria, y es desde ahí donde se advierte con mucho riesgo la posibilidad de utilizar una parte del presupuesto para clientelismo, para entrega de recursos, especialmente ahí, y de esta forma beneficiar nuevamente al presidente de la República. Creo que eso será el capítulo que vamos a ver esta semana y muy probablemente las siguientes 2, pero creo que vale la pena subrayar que estamos hablando de un proceso eminentemente político que tiene 2 fases: el informe de la Comisión Pesquisidora y la discusión posterior en el Pleno, y ahí cada uno de ellos tiene, digamos, naturalezas y bastante independencia, y por lo tanto, aunque el informe de la Comisión Pesquisidora recomiende algo en parte, ya sea quitarle o no la inmunidad al presidente, la decisión del Pleno es una decisión además soberana, nos guste o no, y esa será donde se va a jugar realmente las grandes ligas de esta decisión trascendental. Bueno, Renzo, muchas gracias. Vamos a guardar, obviamente, el trabajo, el análisis y lo que pase en las próximas horas. Renzo Rosal, analista político, hablando de este tema. Y recuerde la pregunta que estamos haciendo: si usted cree que son 5 días lo suficientes para que la Comisión Pesquisidora pueda analizar todo el caso que involucra al presidente de la República, Jimmy Morales, que Vero sigue sin hablar, ¿verdad? Al menos con los periodistas. Así es, han enviado algunos comunicados, también han salido representantes del Ejecutivo, pero podemos ver que el presidente, protegido por agentes de la SAS, estamos hablando sí de Jimmy Morales, ha permanecido durante un poco más de 2 semanas alejado de la prensa. A su vez, en las pocas intervenciones que ha tenido en actos públicos, ha salido antes de que finalicen y sobre todo ha guardado silencio sobre el tema de antejuicio. En el organismo ejecutivo se atraviesa un vaivén de ansiedades después de que se efectuara la primera reunión para conocer la pesquisa que pesa sobre los hombros del presidente Jimmy Morales. En Casa Presidencial, Morales se reunió de emergencia con el vicepresidente Jafet Cabrera, que suspendió sus actividades programadas por atender el llamado del mandatario. El vocero presidencial descartó que el jefe del Ejecutivo emita comentarios o acercamientos con los medios, mientras su futuro político está en manos del Congreso, aunque sí está a la espera de ser requerido por la Comisión Pesquisidora y podría ser representado por un abogado. Después de la percepción de inestabilidad en el país, el gobernante busca reencauzar las funciones del Ejecutivo, alejado de la prensa y guardando silencio. Muy bien, eso es lo que pasa. También habló la fiscal. Obviamente, estos mensajes que usted está viendo en pantalla son los vinculados a la pregunta, Vero, claro, de si queremos o no que son 5 días suficientes para esta comisión. Bueno, ya el presidente de la Comisión Pesquisidora dijo que muy posiblemente van a pedir una prórroga por este tiempo que se les había dado, pero sí, escuchábamos a Telma Aldana pedirle al Congreso que dé pie a este antejuicio. Habló justamente Telma Aldana al respecto. Recordemos que la fiscal general señalaba que el plazo puesto para la Comisión Pesquisidora es adecuado. Incluso señaló que 2 días bastan para que la comisión pueda revisar el antejuicio de Jimmy Morales. Según Aldana, el expediente presentado es amplio y con suficientes indicios para la investigación en contra del presidente. Esto es lo que usted también está compartiendo a través de su propia opinión, a través de redes sociales, y veamos la nota. El retiro de la inmunidad que pide el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra Jimmy Morales es un permiso para investigarlo debido a que goza de ese beneficio como presidente de Guatemala, explicó la fiscal general Telma Aldana, que resaltó que existe suficiente documentación. Estimo que ese expediente en 2 días incluso se puede revisar. El material que hemos aportado Ministerio Público CICIG es altamente valioso para orientar a los señores diputados. Así es de que me parece razonable un plazo de 5 días. Además, recordó que la denuncia fue presentada por el Tribunal Supremo Electoral.
derivado a que Morales en el 2015 era el secretario general de Frente Convergencia Nacional. Una cuenta que es permanente, que es la de gastos de funcionamiento ordinario del partido político, y una cuenta de gastos de campaña. Esta se lleva únicamente durante el año electoral. Y estas cuentas no se pueden mezclar, porque si se mezclan, se da lugar a financiamiento anónimo. Entre la documentación también existe la utilización de un helicóptero que tampoco se reportó en los gastos de campaña. Hay RTS, que son reportes de transacción sospechosa, que nos hizo llegar la Intendencia de Verificación Especial, IVE, donde nos indica que justamente se da esa mezcla de las cuentas, pero que también hay depósitos en efectivo. Bueno, importantes las declaraciones. Hasta ahí lo que decía Telmaldana. Insistimos, si acaba de sintonizarnos, estos comentarios que aparecen de redes sociales es lo que usted piensa sobre el trabajo de la comisión, sobre el plazo que se les ha fijado y si estos 5 días son suficientes. Y tenemos que seguir hablando de este tema. Recordemos que todos y cada uno de los integrantes de la comisión pesquisidora deben recomendar el retiro o no de la inmunidad del presidente Jimmy Morales. Por su parte, la diputada Eva Monte es la que más presión ha demostrado desde el momento que fue electa para integrar esta comisión. La diputada Eva Montevac parece sentirse incómoda de integrar la comisión pesquisidora. Desde el momento que fue electa se mostró preocupada en el Pleno. Ayer la congresista dijo que era una presión tener que emitir el informe en tan poco tiempo. Yo no soy abogada de profesión, pero sí tengo conocimiento del derecho. Yo creo que primero vamos a conocer el expediente. Incluso los 5 días que nos pusieron sí lo veo yo como una manera de presión de cierta manera, pero vamos a ser objetivos, ¿verdad? Ahí sí. Hoy, durante la primera reunión de la comisión pesquisidora, pasó lo mismo. La congresista se mostró nerviosa y al ser cuestionada, esto dijo. No creo. Muy poco tiempo, muy apresurado, hay mucha presión de todos los sectores y así no se puede trabajar objetivamente. Recordemos que no es cualquier expediente. Sí estoy de acuerdo, el problema es de que no es cualquier expediente, ¿verdad? Entonces sí hay que ser muy cautelosos en lo que vamos a hacer. Eva Monte es hija de Delia Bac, ambas fueron electas por el partido líder y ahora integran Alianza Ciudadana. También habló el Procurador de los Derechos Humanos. Hay preocupación, ¿verdad?, en relación a amenazas o comentarios negativos que hubiera recibido. Hacia su teléfono celular, aparentemente. Así lo contamos porque, hablando de los derechos humanos, el Procurador Jordán Rodas señaló que recibió mensajes que le indican los motivos por los cuales podría ser removido. Escuche usted, indicó que va a realizar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. El Procurador de los Derechos Humanos denunció públicamente que después de haber presentado el amparo para impedir la expulsión de Iván Velázquez, ha recibido mensajes en los que le indican cuáles son los motivos por los que podría ser removido del cargo. Bueno, ha habido momentos especiales. ¿A qué se refiere? Bueno, por ejemplo, me han enviado el mensaje de texto a la fotografía de las causas de remoción del procurador, por ejemplo, ¿verdad? Pero solo... ¿Usted considera una amenaza? No, pienso que es como una voz, un mensaje quizás de alerta, como una llamada de atención. Entonces, en ese contexto es... Ese mensaje lo recibí, mensaje de texto, pero no quisiera ahondar porque no estoy autorizado para ello. Entonces, lo importante aquí es que el mensaje llegó, pero a mí honestamente cuando mensajes de ese tipo me llegan, pues es señal de que voy por la ruta correcta. Agregó que conoce a la persona que le envió el mensaje y dijo que no pertenece al Congreso de la República. Además, el procurador consideró que no es necesario denunciar estos hechos. Bueno, en instantes vamos a seguir repasando la información. Recuerde la pregunta que vamos a poner en pantalla nuevamente para que usted a través de redes sociales pueda participar y pueda contestar. Bueno, y usted ha visto a lo largo de estos minutos que llevamos de nuestro programa las respuestas de los guatemaltecos. ¿Cree que 5 días son suficientes para que la comisión pesquisidora entregue el informe del antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales? Escuchábamos las declaraciones de la fiscal general Telmaldana diciendo que, bueno, aparentemente sí es suficiente. Ella consideraba que incluso 2 días eran suficientes para poder analizar este expediente, que está claro, que está ordenado y que tiene los elementos suficientes para que ellos puedan tomar una decisión.
Bueno, así va el huracán a esta hora de la mañana, cambiando el ángulo de la noticia. Esta es la gráfica que nos muestra, por supuesto, este panorama complejo, difícil, delicado, esperando que llegue a Estados Unidos. Recordemos que ya azotó Puerto Rico con fuertes lluvias y poderosos vientos, dejando a más de 900.000 personas sin servicio de electricidad. El primer ministro de Antigua y Barbuda aseguró que las inundaciones afectaron la mayor parte del archipiélago y Cuba comenzó la evacuación también de aproximadamente 36.000 turistas. Arrasó este miércoles también la isla de San Bartolomeo y San Martín, destrozando un 95% la parte francesa del territorio y provocando al menos 6 muertos, mientras que en Barbuda la devastación fue total. Nunca vi tanta destrucción como la que se vio en Barbuda esta tarde, dijo el primer ministro, luego de sobrevolar la isla. 95% de las propiedades están dañadas. Creo que el costo para recuperar la infraestructura y los hogares no será menor a $150 millones. El huracán Irma causa serios daños, este huracán de categoría 5, que se puede comparar, muchos dicen, a los efectos de Katrina. Damos una vuelta de página a esta hora de la mañana y más noticias. Tenemos que hablar de diferentes imágenes que se filtran y se vuelven virales en el mundo. Por ejemplo, la que usted va a ver a continuación. ¿Qué tanto llegaría usted a hacer por un cuaderno que le ha llamado la atención? ¿Un cuaderno? A ver. Vea usted estas imágenes, sí, porque en un comercial de Michigan, 4 mujeres se interesaron a la vez por el mismo cuaderno y arman esta pelea que usted está a punto de ver en pantalla. ¿Por un cuaderno? Sí, cuando una de las mujeres empieza a tirar del pelo a una chica, la madre de esta saca un arma y apuntó con ella a la agresora. Los empleados del comercial llamaron a la policía, que acudió al lugar. Los agentes se encuentran investigando el caso, pero imagínese usted el nivel de violencia que se vive ya en estos momentos en este lugar, en estas personas, para llegar a sacar un arma y amenazar por un cuaderno. Imagínense, y esto desde el punto de vista psicológico, lo que decíamos con la violencia que se da en las calles, con la violencia que se da en cualquier lugar. Este es un espacio público, claro. no es el lugar donde a veces los nervios pueden estar más a flor de piel, como el tránsito de todos los días. Y la intolerancia y las reacciones de esta mujer simplemente por un cuaderno que al parecer era el último con ese diseño. Claro. De acuerdo, comentaron las autoridades que inmediatamente llevaron a esta señora detenida para averiguar por qué portaba un arma, por qué sacaba un arma y lo que podría haber terminado en una verdadera tragedia. Toda esta historia por un simple cuaderno. Bueno, ahí tiene usted entonces el porqué de la controversia alrededor de la legalización de portación de armas en Estados Unidos, cómo no cualquier persona debe portar un arma, y bueno, ahí estamos viendo las consecuencias. Gracias a Dios esto terminó bien, sin embargo, no cualquiera debe tener ese empoderamiento que le da el arma, que la sacan en cualquier circunstancia. Damos una vuelta de página a esta hora de la mañana, cuando son las 6:36. ¿Y por qué? Porque nos tenemos que ir rápidamente a las calles otra vez. Tenemos información de lo que sucede con nuestro compañero Alberto Cardona, que como siempre nos da detalles importantes. Beto, buen día. Gracias, Ricardo. Gracias, Vero. De nuevo, muy buenos días. Pues nos hemos trasladado del sector de la zona 11 hacia el área del anillo periférico. Acá, de nuevo, varios guatemaltecos se han visto afectados por la no circulación de unidades, tanto de la ruta 203, 204, que se trasladan hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchos guatemaltecos pues han decidido tomar otros buses que los trasladen y pagar doble pasaje para sus centros educativos o centros de trabajo. En este sector que nos encontramos ubicados a pocos metros de la entrada a la colonia La Betania, no se ha podido observar ninguna autopatrulla de la Policía Nacional Civil para resguardar la seguridad de los pilotos de las distintas rutas. En estas unidades ustedes observan pues algunas figuras, algún tipo de cara o número. Esto evidencia cómo los grupos delincuenciales exigen a las pandillas por medio de estas gráficas, por medio de estos dibujos o números, que no han pagado la extorsión. Son las señas que han dejado los pandilleros o pintan en las unidades para ellos llevar un control de todo aquel piloto que no paga las extorsiones. Y esto comienza a generar nuevamente que los pilotos de distintas rutas, esta vez 203, 204, también de la ruta 72, no están prestando el servicio normalmente,
y esto genera la dificultad a los guatemaltecos para poderse movilizar hacia sus trabajos. Otros guatemaltecos pues han decidido o han tomado la decisión de trasladarse en algunas motocicletas. Algunos motoristas pues están prestando el servicio, están cobrando entre 5, 10 y 20 quetzales para movilizarse hacia sus trabajos. También se están movilizando algunos guatemaltecos en unos taxis de color blanco, en algunos taxis rotativos para poder llegar temprano a sus trabajos. Vamos a ver si podemos entrevistar a alguien para ver si nos puede comentar. Señora, buenos días. Bueno, vamos a ver si podemos entrevistar a algunos guatemaltecos que nos comenten cuál es la situación que ellos están padeciendo sobre la no circulación de los vehículos. Señora, buenos días. No hay muchos buses esta mañana. ¿Dificulta mucho a ustedes como trabajadores trasladarse a sus centros de trabajo? Así es, sí, porque uno llega tarde, hay que andar carrereando o arriesgando su vida, ¿va? Porque subiéndose no es uno ahí encaramados, todo eso, ¿va? Pero así es, tenemos que tener paciencia en nuestra Guatemala, ¿verdad? Ya es de día a día esta situación, señora. De día a día lo que se hace, ¿va? Pero como le digo, solo pedirle a Dios que nos dé paciencia, ¿va? Nos dé misericordia, porque salimos y solo Dios sabe si nosotros llegamos a nuestros hogares, ¿va? Mucho temor al momento de subirse a los buses, señoras, muchos asaltos. Sí, muchos asaltos, porque siempre tiene que andar viendo uno, por ejemplo, quién se acerca, quién va a la par de uno. No es que uno sea desconfiado, pero en este tiempo que estamos viviendo ya no podemos nosotros, ¿verdad? Gracias, señora, muy amable, gracias por su información. Bueno, declaraciones de una dama quien nos está explicando y comentando la situación que ellos viven a diario, el temor que se vive por parte de los usuarios al momento de trasladarse en un bus, porque la serie de extorsiones y asaltos continúan en distintas rutas. Nuevamente les podemos comentar, ruta 203, ruta 204 no está prestando el servicio normalmente y esto está generando la dificultad de centenares de guatemaltecos para trasladarse hacia sus trabajos. Imágenes de mi compañero en cámara Edgar Ramírez, soy Alberto Cardona con este tipo de información. Yo regreso a los estudios centrales de Viva la Noticia. Alberto, volvemos en instantes contigo y ahora la pausa porque hay más información. Tenemos detalles importantes de lo que viene. Recorremos el mundo y también los departamentos, las fuerzas de seguridad y médicos del Hospital Nacional de San Marcos buscan reforzar la atención justamente y preocupados por los reos que llegan al sitio. Además, el huracán Irma causa daños materiales importantes en las islas de San Bartolomé y San Martín, en el Caribe. Y las cosas curiosas de la vida, este gato, cual peatón cruzando la calle.